Pues seguimos con la jornada, con la agenda programada en esta segunda jornada del simposio que estamos disfrutando todos los presentes. Entramos en una, después de la intervención de Carles Ibáñez, siempre apasionante y siempre motivadora, ¿verdad?, en las cuestiones generales sedimentarias y también del Delta del Ebro. Entramos en este caso en una mesa de debate número 4 que presento yo como subdirector general de Biodiversidad terrestre y marina del Ministerio de Transición Ecológica y que está centrada en cuestiones de restauración ecológica y ambiental de las zonas degradadas en general y en particular de las masas de agua y del ámbito del campo de Cartagena y también de las soluciones de base natural que están orientadas justamente a intentar mitigar esas afecciones derivadas de todos los procesos y flujos ineficientes que hemos ido repasando en el día de ayer y también dirigida a discutir cuáles pueden ser las soluciones concretas, locales, para el Mar Menor y el campo de Cartagena, tras lo visto ayer en el día 1, que fue más de diagnóstico científico-técnico de los problemas que sufre esta laguna salada. Con esta finalidad tenemos otra vez una mesa compuesta por ponentes de alto nivel, de mucha experiencia profesional y de mucha formación en esta materia, que voy a comentaros a continuación. Desde mi lado hacia el lado más distal tenemos primero a la doctora Rosa Gómez Cerezo, que es profesora titular del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia y que lleva trabajando un tiempo dilatado en ecología de zonas acuáticas áridas, en ríos, en ramblas y humedales y en los procesos biogeoquímicos fundamentalmente ligados al carbono y al nitrógeno, si no me equivoco. Tenemos después, a continuación, a su izquierda, tenemos a Antonio Herrera Grao, que es biólogo, máster en gestión ambiental y especialista en investigación y conservación de ecosistemas acuáticos. Ha coordinado muchísimos proyectos concretos de restauración ecológica en toda clase de ríos en España y fuera de España también, ¿verdad? Y tiene una experiencia amplia también a nivel participativo por su impulso histórico en la Fundación Nueva Cultura del Agua, en la Red Andaluza de la Cultura del Agua, y también en el, que hoy viene también con ese rol de presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, que es un centro que aglutina a los especialistas en España y Portugal en esta materia de restauración ambiental de ecosistemas fluviales, acuáticos y ribereños. Después tenemos a continuación a otro doctor, en este caso, a ver si llego a la biografía, el doctor José Álvarez Rogel, que es catedrático de Edafología y Química Agrícola en la Universidad Politécnica de Cartagena y responsable del Grupo de Investigación de Edafología Ambiental, Química y Tecnológica Agrícola, con investigaciones igualmente prolijas en materia de interacciones suelo-vegetación, eutrofización de humedales, biogeoquímica y un amplio conjunto de cuestiones ligadas a esas interacciones entre los flujos bio y geoquímicos, con numerosas publicaciones en el ámbito científico dentro y fuera de España. Y finalmente, en la última posición, pero por supuesto no en cuanto al interés de lo que va a comentarnos, el doctor Miguel Martín Monerris, doctor en Ciencias Químicas por la UV en Valencia, profesor titular de la Universidad de Área de Tecnología y de Medio Ambiente en la UPV y en el Instituto de Ingeniería del Agua y Naturaleza de la UPV, donde realiza su actividad investigadora en materia de soluciones de base natural, en humedales artificiales, tratamiento de aguas y mejora en sistemas de drenaje sostenible en ámbito sobre todo urbano, pero no solo, por lo que entiendo, Miguel. Pues muchas gracias. Por mi parte, quería solamente hacer una serie de pinceladas sobre lo que es el contexto de esta mesa de debate, agradeciendo, por supuesto, a la Oficina Técnica la invitación para estar aquí siempre, que es un placer estar en Cartagena, a la UPCT también por alojarnos en este interesante espacio. Y quería solo destacar, por una parte, la importancia de la integración. Como palabra creo que va a ser la dominante en la jornada de hoy, tras un día de presentaciones que fueron ayer realmente muy interesantes, donde se ve la fuerza, el músculo de la investigación española en materia de humedales degradados y de esos flujos tierra-mar, a veces olvidados. Hemos trabajado muchas veces compartimentalizando el ámbito continental y el marino y nos falta mucha fusión de la mentalidad de los que trabajamos históricamente en tierra y los que trabajan históricamente en mar. Falta mucha fusión de ambos mundos. Esto puede ser un simposio que esté orientado a esa integración. Y también destaca dentro del marco de actuaciones del Mar Menor la transversalidad. Creo que las líneas que tiene el marco justamente llaman a esa transversalidad, a esa fuerza que da la acción colectiva de líneas de trabajo que pueden estar fragmentadas, pero que el marco, digamos, rompe la fragmentación y hace esa integración de las políticas en las materias que hemos comentado en los días ayer y hoy
del simposio. Y también llama a una cuestión que es básica, que es la toma de decisiones, la acción. El diagnóstico tiene que estar fundamentando la acción, pero sin acción, sin transformación, sin cambio territorial evidente y tangible, no hay acción política, no hay acción técnica y queremos cambio, queremos transformación a través del marco, pero no solo, justamente con ese afán de que el marco sea una pieza clave, pero no la única de la bóveda, sino que haya otras piezas en el territorio que ayuden a que esa realidad de cambio sea absolutamente algo dinámico y real. El marco, además, construye en 4 pilares que unos con otros se hablan mutuamente. Por una parte, el conocimiento como base para la gestión, la ciencia como base para la gestión, sin la cual la gestión se queda desnuda, se queda absolutamente sesgada. El simposio en el que estamos es una muestra de esa base del conocimiento para asentar la pirámide de la toma de decisiones. En segundo lugar, la cooperación, otra vez en un territorio, ayer lo vimos, complejo. La complejidad es el exponente fundamental del Mar Menor, esa complejidad que es sociopolítica, que es cultural, que es paisajística, que es ambiental, que es física, que es hidrológica, que es sedimentológica, y ante la complejidad tenemos que manejarlo también con complejidad, con una cierta simplificación de procesos para poder entenderlos y trabajar con ellos, pero no huir de la complejidad que tiene el territorio, porque sin ello haremos soluciones alejadas de la realidad de cómo funciona ese territorio. También con las administraciones y todas las entidades sociales que están aquí presentes y que son básicas, sector productivo primario, que tiene que ser un actor fundamental en ese puzzle. Tercera pieza, la comunicación. También el simposio hace trabajo en esa materia. Tenemos que comunicar más y mejor lo que hacemos y por qué lo hacemos. El relato, ¿no? La historia, la sociedad de por qué lo hacemos y cómo orientamos la toma de decisiones. Y finalmente, al final, los 3 pilares anteriores, conocimiento, cooperación y comunicación, llevan al culmen, ¿no? Que es la confianza, ¿no? La confianza colectiva para tomar acciones que sean decididas, firmes, integradas y transparentes también. Entonces, al final, sin confianza, como sociedad construida en torno a esa complejidad que decíamos antes, no hay capacidad para hacer nada. Así que la confianza, igualmente el simposio, tiene que abundar y ser capaz de trabajar en esa línea. Todo ello, sin extenderme y, por supuesto, sin entrar en valoraciones que mis compañeros van a hacer, tiene que ver con las líneas que, en el ámbito de la biodiversidad, que yo fundamentalmente cubro en el equipo del marco, se están haciendo en el cinturón verde, con los humedales que algunos ya fueron comentados ayer, que están pendientes, muchos de ellos simplemente de las DIAs, o sea que estamos cerca ya de que esos humedales sean reales en algunos casos, con inicio de las obras pronto, si todo fuera bien, durante finales de este año, comienzo del siguiente, lo cual muestra esa actividad que está ocurriendo, a veces con mucha tramitación compleja entre unidades, es ya sabéis, un proceloso camino, pero está ocurriendo, va a llegar ese momento de ver los humedales creados. También el corredor verde, las zonas de naturalización perimetral en Mar Menor, igualmente pendientes en muchos casos de algunas evaluaciones ambientales, con algunas compras de fincas también en marcha, que por la tarde se van a comentar y que igualmente están prontos a ocurrir si todo fuera adecuadamente ordenado y llegáramos a término. Filtros verdes, lo mismo. Y finalmente otras cuestiones que son del ámbito no solamente acuático, sino también minero, aunque es el mismo en cierta medida porque está todo conectado, como son la restauración de estériles mineros y también la restauración hidrológica y forestal de las zonas que fueron degradadas por la actividad minera. Hay otras líneas, como sabéis, la producción de planta, por ejemplo, que está siendo muy activa para tener planta con semilla local para las restauraciones vegetales que haremos durante los siguientes meses. Y finalmente la línea 8, que es la mejora del conocimiento, con sistemas de soporte a la decisión, con un sistema informado que sea transparente, que sea con un modelo de datos integrable con el sistema integrado que el Ministerio está desarrollando en materia de biodiversidad y que permita ser igualmente un lugar de referencia claro al que remitirnos en la toma de decisiones. Finalmente, por acabar ya y no extenderme, quitar tiempo a los ponentes, destaco, ¿no?, en la capacidad transversal, participada de este marco, de lo que hacemos hoy en el simposio, junto al resto de acciones del resto de administraciones locales, autonómicas, que están también en ese punto de acción. Y finalmente, acabo como empecé con la integración, como palabra clave. No podemos manejar el territorio sin integración. La fragmentación nos conduce a una situación de inacción. Tenemos que integrar, que fundir, que fusionar, y esa creencia es la que impregna el marco y la que también entiendo que van a comentar mis compañeros en la mesa. Como digo, no me enrollo más con esa parte que quería en todo caso dejar destacada, porque creo que sin ella el contexto de lo que vamos a hablar se podría desdibujar, y entramos ya en las preguntas que al final van a motivar esta discusión, que espero que sea animada, que voy a ellas, y que tienen que ver con la visión que cada ponente de los presentes tiene de cómo poder introducir la componente infraestructura verde, restauración ecológica, SBNs en el campo de Cartagena.
Con tal fin hay una serie de preguntas que ya conocéis, por ejemplo, considerando el escenario climático, sociopolítico, ¿cuál podría ser en este campo de Cartagena, a vuestro entender, el modelo de gestión más adecuado, más eficiente para la implantación de esas soluciones en el territorio en el que estamos hoy hablando? Rosa, por favor. ¿Se me oye? Sí. Pues muchas gracias. Gracias también, en primer lugar, a la Oficina Técnica por invitarme a participar de esta mesa y dar lugar a la creación de este simposio que creo que es tan interesante y del que estamos aprendiendo todos muchísimo. Ante la pregunta que planteas, y siendo muy concisa, para dar también opción a mis compañeros de mesa, lógicamente, el diseño de todas estas humedales perimetrales que ahora mismo ya, como acaba de decir, como acabas de indicar, que ya es una realidad prácticamente, es un proyecto muy ambicioso, muy ilusionante y creo que va totalmente en la vía de lo que estamos buscando, ¿no? de lo que se persigue. Como digo, es un proyecto muy ilusionante que seguro que va a tener unos resultados, esperamos, muy buenos, pero como lo que estamos es para avanzar, ¿no? y dar más opciones, yo indicaría algo que tiene que ver también con lo que acabas de decir y con lo que ayer se discutió durante todo el día, ¿no? esta idea de integración. Una vez que tenemos este cinturón de humedales artificiales, sistemas de depuración, pero también estas zonas renaturalizadas, abocadas también a que sean zonas húmedas, yo me iría ya a una integración de humedales a escala de cuenca. Es decir, actuar a la escala media y a escala alta de Cuenca. Ayer también otros compañeros, Miguel Ángel Esteve, por ejemplo, hablaba de una idea de ordenación territorial muy interesante, en el cual comentaba como una idea, ¿no? estos 2 primeros kilómetros, quizás cercanos al perímetro de la laguna, dejarlos para estas zonas renaturalizadas, zonas de humedales y un sector agrícola, posiblemente, idealmente, agroecosistemas, con una matriz de setos, una matriz reticular de setos. Todo esto se habló ayer. Pues bien, yo integraría en esta matriz más de agroecosistemas humedales artificiales. Cuando hablamos de humedales artificiales habría que definir un poco de qué estamos hablando. Simplemente es la recreación de aquellas condiciones que dan lugar a zonas húmedas con un potencial muy importante de depuración. Luego quizás digo algo más sobre esto. Pero humedales que ayudasen por una parte, a controlar las aguas de escorrentía, que ayudaría a retención de sedimentos y a la depuración de estas aguas de escorrentía en las zonas de cabecera. Y en zonas estratégicas habría que localizar de una forma integral donde se sitúan los máximos puntos de escorrentía, donde de forma estratégica serían más útiles, pero también humedales que podrían centralizar los drenajes agrícolas, de manera que estos drenajes fueran tratados en estos humedales. ¿Y por qué en la zona media alta de la cuenca? Porque precisamente en estas zonas es donde podemos trabajar con caudales más pequeños y con menores cargas contaminantes, que es lo ideal para el empleo, la implementación de humedales artificiales, ¿vale? El cinturón está muy bien, es una defensa muy importante al final de la cuenca, pero tenemos que trabajar a otras escalas. Una dispersión de pequeños humedales. Mi compañero Pepe seguro que luego interviene más en esto, da más detalles. Participamos de estas mismas ideas, los hemos dicho en diferentes foros, integrar humedales en otras zonas de la cuenca, con este objetivo. Creo que esto es vital. Otro aspecto también muy importante, que también se ha comentado a colación de la charla tan sumamente interesante de Carles, es la idea de la restauración de los pocos humedales relictos que nos quedan en la orilla del Mar Menor. El Mar Menor, antes de la urbanización del litoral, de toda su ribera, estaba rodeado de zonas húmedas naturales. Estas zonas húmedas han desempeñado un papel fundamental en la depuración, en la retención de nutrientes, de contaminantes que llegaban desde el campo de Cartagena, bien por vía superficial, vía subterránea. Los hemos perdido mayoritariamente, pero nos quedan unas pocas manchas. Por nombraré la Marina del Carmolí, el humedal de Punta Galera o incluso el Saladar del Opollo. Estos humedales, voy a insistir para el público en general, los humedales no son otra cosa que el resultado de la descarga del agua subterránea. Este es el origen de los humedales. Ayer también se comentó en la mesa donde se hablaba de las aguas subterráneas que uno de los principales elementos para controlar la contaminación de nitratos del acuífero son precisamente estos humedales. ¿Por qué? Porque cuando el agua subterránea
que es el que da origen al humedal, va descargando, bien, no tiene por qué aflorar en superficie, pero está suficientemente cerca de la superficie para generar estas zonas húmedas, pues las condiciones que genera un suelo saturado en agua con muchísimos microorganismos muy diversos y además la vegetación, lo que hacen es dotar a estos sistemas de una capacidad de retener, de transformar y de eliminar contaminantes, concretamente el nitrógeno, que es nuestro principal problema, pero también el fósforo. Bien, sabemos de esto, mi compañero de la mesa, profesor Pepe, tiene muchas publicaciones al respecto. Desde la Universidad de Murcia también hemos trabajado en el humedal de Punta Galera, con otros compañeros también presentes en la sala, y la Marina del Carmolí, con cifras tan asombrantes como que son capaces, por ejemplo, a través de piezómetros, se habló de piezómetros, ¿no?, de tubos que conectan con el acuífero, pues vimos que la retención del nitrato estaba por encima del 80%, simplemente en la Marina del Carmolí, o por encima del 70% para la retención de fósforo. Es decir, tienen un papel fundamental, pero están amenazados. La Marina del Carmolí está sufriendo un proceso también estudiado y que podemos constatar en artículos científicos de cambio totalmente de su estructura, que afecta a la funcionalidad de los humedales y, por tanto, a su capacidad de depuración. Están entrando aguas dulces con más nutrientes que están cambiando completamente las comunidades vegetales. Y esto no solo afecta a aspectos de la biodiversidad, que también, y es muy importante, pero está afectando a la funcionalidad del sistema. En el Punta Galera tenemos otros problemas, en Lopollo también. En este sentido, otra opción que es un reto y es difícil, es coordinar las diferentes administraciones. El Gobierno regional ahora mismo tiene una serie de medidas que ha hecho públicas en prensa en varias ocasiones, por ejemplo, sobre la Marina del Carmolí, que sufre una importante presión que acabo de describir, cuando nuestro Gobierno solo se limita a, como idea de mejora de la Marina, a la creación de pasarelas, a la creación para que la gente visite la Marina o centro de observación de aves, que está muy bien, pero necesitamos la eliminación de los impactos. No se habla de nada de esto. Por lo tanto, ya para terminar, creo que es muy importante una coordinación entre las diferentes administraciones. No tiene sentido que el Ministerio planifique la creación, la renaturalización de humedales, mientras el Gobierno regional deja perderse a los pocos humedales que nos quedan naturales. Y con esto termino. Muchas gracias, Rosa, por la brevedad y la claridad, por ambas cuestiones de tu exposición. Directamente, Toni, con igual pregunta. Id pasando el micro, por favor, como solo hay uno, hasta Pepe. Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero, como han hecho el resto de mis compañeras y mis compañeros, agradecer al Ministerio y a la Oficina Técnica del Mar Menor por la invitación a CIREF y a mí en particular. Y también quiero agradecerle a Encarna Rodríguez, que me ha cuidado porque venía con un E15 de tobillo y me ha estado mimando muchísimo, con lo cual muchas gracias, Encarna, por tu atención. Contar también una anécdota que, bueno, me resulta curiosa. Yo, cuando estudiaba la carrera hace ya 30 y pocos años en Córdoba, la carrera de Biología, me apunté a un curso de verano, el primer curso de verano que hacía, y salía un poco de mi tierra, y fue aquí, fue en Cartagena, un curso de contaminación marina, ¿no? Y quién me iba a decir que después de tantos años pues íbamos a estar aquí hablando de estas cuestiones, ¿no? Con lo cual, bueno, me parece una anécdota personal, pero que me une un poco y me hace especial ilusión estar aquí hoy. Quería comentaros sobre el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, también muy breve. Simplemente somos una organización, lo ha dicho Fernando, una organización de profesionales del sector, tanto de la administración como del sector privado, de empresas privadas y del mundo académico también, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis un poco, que nos ubiquéis para los que no nos conozcáis. Si podemos poner, por favor, una diapositiva. Ah, está puesta, perdón. Bueno, simplemente he puesto esta diapositiva para explicar por qué, claro, decir, bueno, ¿y por qué tiene que haber un centro de restauración de ríos, ¿no? ¿Por qué hay que restaurar los ríos? Pues porque yo he puesto esta imagen que
que veis en la pantalla, que es el sistema circulatorio de un ser vivo, en este caso de un ser humano, y el sistema de drenaje de un territorio, ¿no? Porque al final es prácticamente lo mismo y funciona igual. Y yo creo que esto es importante que lo entendamos para que entendamos por qué hay que restaurar y por qué estamos hablando aquí de muchas de las cuestiones que se han venido hablando, ¿no? De la misma manera que si yo me hago un torniquete y no dejo que pase la sangre a la mano, pues al final los tejidos se gangrenan y se mueren. Si la red de drenaje de un territorio no circula bien, pues también el territorio se gangrena y se muere. Y de la misma manera que si yo contamino mi sangre, me inyecto alguna sustancia, pues seguramente tendrá unas consecuencias, ¿no? Pues de la misma manera si contaminamos la red fluvial de un territorio, es que es exactamente igual. Ayer hablaba el doctor Rey de la importancia de los setos, de los bosques islas en un sistema agrario, ¿no? Para mantener el equilibrio, pues es que esos setos y bosques islas equivaldrían un poco a los riñones, al páncreas, al hígado, ¿no? de ese ser vivo que es el territorio. Y ya digo, el sistema fluvial, pues de la misma manera que la sangre transporta oxígeno y transporta nutrientes y transporta otras sustancias, pues los ríos también transportan no solo agua, sino que tienen que llevar nutrientes y tienen que llevar sedimentos, ¿no? Y bueno, pues esto creo que es fundamental para que entendamos por qué esa red de drenaje es tan importante para que los territorios realmente tengan vida y funcionen, ¿no? Entonces, a partir de aquí, también quería... para ir entrando un poco en la materia y no extenderme mucho, quería felicitar porque me parece importante el marco de actuación que se ha planteado por parte del Ministerio. Yo me lo he estado mirando, no lo conocía la problemática del Mar Menor, pero no conocía el marco de actuación y me parece un programa interesante, ambicioso y que cubre además muchísimos aspectos, no solo técnicos, sino también de gobernanza, de participación, etcétera, ¿no? Con lo cual, me parece importante. Pero por ir aportando ya algo, digamos, al debate, nosotros queremos insistir en la necesidad de poner también el foco en la escala. Es decir, ese marco entendemos que está bien y que es fundamental que se desarrolle, pero nosotros también creemos que tienen un papel muy importante los actores locales y en este caso los usuarios. Porque además creemos que se tiene que trabajar a nivel de escala. Ayer lo decía Gonzalo, la importancia de estar sobre el terreno, de empatizar con los usuarios que al final también pues, tienen una serie de problemas porque la agricultura, como decíamos, es necesaria, todos comemos. Y entonces hay que entender también la problemática del sector, trabajar con ellos y entender también sus demandas, ¿no? Pero en este sentido yo entiendo que al final tienen que ser aliados de la solución, sí o sí, porque a todos nos interesa la solución, ¿no? Y desde ese punto de vista, insisto en esto de la escala, es decir, nosotros entendemos que se tiene que empezar a actuar desde las propias parcelas y de los propios terrenos de cultivo. Y en este sentido, lo que planteas tú, por ejemplo, de crear humedales, etcétera, independientemente de que por parte de su ámbito de competencia, desde el Ministerio, se cree, pues no sé, la franja de amortiguación alrededor de la laguna, humedales grandes, filtros verdes y tal, en territorios públicos o que se puedan adquirir, yo creo que en las propias parcelas y en los propios terrenos se pueden tener microhumedales, los setos que comentaba ayer el doctor Rey, es decir, trabajar los propios usuarios en su territorio para equilibrar y para conseguir que al final todo sume, porque al final de lo que se trata es de que el territorio esté conectado, de que esté vivo y de que todo vaya sumando. Entonces, a mí me parece muy importante llamar a la colaboración y a la acción también por parte de los usuarios, porque creo que ellos también son los primeros interesados en que todo funcione correctamente, ¿no? Además, quería decir que restaurar la red de drenaje va a ayudar a infiltrar agua. Ayer se comentaba si infiltrar agua con muchos nutrientes al final o infiltrar agua en un acuífero que precisamente tiene mucho, si era positivo. Hombre, yo creo que por lo menos el agua que infiltremos, si lo hacemos de esta manera, será un agua de más calidad que la que hay en el propio acuífero, con lo cual, bueno, de alguna manera contribuimos, ¿no? Estamos reduciendo también erosión, pérdida de suelo fértil, no lo olvidemos, y también, si queremos alargar la vida de la laguna, todo lo que sea control de erosión, pues ayudará a que se colmate más tarde, ¿no? A que ese fin que se decía ayer también aquí, de que al final la finalidad de la laguna es que se tendrá que colmatar, pues que tarde un poco más, ¿no? Y por otro lado también controlar la erosión, no lo olvidemos, ayuda a controlar mucho de los procesos geomorfológicos de los cauces fluviales, y en este caso los cauces además efímeros como la Rambla,
pues los procesos geomorfológicos en un momento dado de una avenida, si hay mucho sedimento en juego, pues pueden producir transformaciones muy radicales, ¿no? Que a veces también afecta a los propietarios de los terrenos, porque donde nunca había erosionado una rambla, de pronto en una crecida donde hay mucho sedimento en juego, pues se producen erosiones que a algunos se quejan, oye, que se me está comiendo mi terreno, etcétera, ¿no? Y se produce este tipo de cosas. Eso por un lado importante. Y por otro lado, luego sí, en la segunda ronda ya entramos en otras cuestiones, pero sí quería hacer hincapié, y que no se me olvide, en el mantenimiento de las actuaciones, que me parece fundamental, que haya un buen seguimiento y que haya indicadores, porque para responder a la pregunta, creo, segunda que no iba a hacer, de qué propuestas tendremos que hacer a largo plazo, ahí sí que vamos a tener que aprender de lo que estamos haciendo a corto plazo, y para aprender tenemos que tener un seguimiento y unos indicadores muy claros que nos ayuden a luego tomar decisiones ya de qué es lo que mejor ha funcionado, etcétera, ¿no? Y bueno, luego quiero añadir alguna cosita más, pero... Muchas gracias, Toni. Vale, funciona. Bueno, en primer lugar, también funciona, pero se acopla por alguna parte. A ver, así. Bueno, sí, ya. Bueno, lo primero, igual que mis compañeros, agradecer a la oficina técnica esta oportunidad de estar aquí. Para mí no merecida, porque yo soy un currante y no merezco seguramente estar con personas que tienen esta capacidad, pero bueno, aquí estoy, a aportar lo que se pueda. Y por supuesto a los asistentes por estar escuchándonos. Bueno, Rosa me ha pasado un poco, ahora va a hablar mi compañero. Realmente yo trabajo mucho con Rosa, aunque estamos en universidades diferentes, sobre todo porque ella sabe mucho y yo aprendo mucho con ella cada día y realmente es la que sabe, ¿no? Yo voy intentando aprender de ella. Pero hay una cosa que ya han dicho mis dos compañeros de mesa, que trabajando con Rosa pues hemos dicho siempre y mantenemos. El cinturón verde está muy bien y hay que hacerlo, pero si no trabajamos a nivel de cuenca, no vamos a ningún sitio. La presentación de José María Ribenayas ayer mostró los setos, que son una pieza del trabajo a nivel de cuenca, pero una pieza, hay que seguir trabajando. No podemos pensar en poner un muro o un sistema o una depuradora a donde llega unos sedimentos o un agua para que se depuren. Hay que reducir la cantidad de agua cargada de nutrientes, hay que reducir la carga de nutrientes en el agua, lo que he dicho, la cantidad de agua y la carga de nutrientes en el agua. Y luego, además, hay que tener estos sistemas para que lo que llegue pues, no cause daño. Entonces, lo que ayer dijo Gonzalo pues es fundamental. Hay que trabajar con la gente. La gente, el agricultor, los propietarios, tienen que hacer un esfuerzo. Todos tenemos que hacerlo, pero ellos tienen que hacerlo también para cambiar un poquito las cosas y que los impactos sean menores, ¿no? Y que luego estos impactos pues, causen menos daño con este cinturón verde. También hay que pedirle el esfuerzo pues, a los responsables del urbanismo y a los responsables de la depuración de aguas, pero obviamente en un territorio en el que más del 80% se dedica a la agricultura, pues lógicamente, por sentido común, es el sector que más tiene que aportar, porque es el que más territorio utiliza. Ya hemos trabajado bastante. Yo estuve trabajando en la Politécnica con la Cátedra de Agricultura Sostenible que llevaba mi compañero Juanjo Martínez. No ha podido venir hoy él, pero bueno, yo puedo hablar por lo que hicimos. Trabajamos mucho con las cooperativas, con los agricultores, trabajamos en el tema de los bioreactores desnitrificadores. Dieron muy buen resultado, pero ya no son la solución, como tampoco lo son los humedales construidos. Esos son piezas que tienen que encajar en un puzzle de gestión territorial. Y si no, va a ser muy difícil.
Esto ya lo han dicho mis compañeros. Yo quería aportar algo adicional, y es la importancia que tiene para poder manejar estas herramientas y para poder avanzar en este proceso de transformación o de mejora o de cambio que debe llevarnos a generar menos impactos y menos problemas, en algo que ya Gonzalo también, otro de mis referentes para científicos, pues comentó ayer. Él explicó en pocas palabras el fundamento de algo que ha estado sucediendo y lo que puede suceder, y lo explicó muy bien. Y esto me lleva a decir, bueno, podemos usar estas herramientas y podemos introducir estos cambios y estos mecanismos, y estos sistemas, estas soluciones basadas en la naturaleza, pero es súper importante aplicarlas de una manera acertada, de una manera adecuada a cada situación. Fijaros la diferencia. Si yo os digo el vino de Jumilla, ¿en qué pensáis? En irnos a tomar. Pero si os digo el vino de Jumilla, ¿qué pensáis? Pues que alguien vino de Jumilla. Pues vamos a aplicarlo. Si queremos aplicar estos sistemas, tenemos que conocer cómo funcionan biogeoquímicamente. Una palabra extraña que a mucha gente le suena chino, pero que es fundamental. ¿Qué procesos de transformación suceden en estos sistemas, en estas soluciones basadas en la naturaleza, en estos humedales y en estos bioreactores? ¿Cómo se producen? ¿Y cuál es la consecuencia? Fijaros, tenemos en el campo de Cartagena, Mar Menor, una cuenca minera o una descarga de una cuenca minera a partir de los Urrutias hacia el sur, más o menos, y otra totalmente diferente hacia el norte con los drenajes de la Rambla del Albujón y toda la parte norte. Pues ambos impactos, aparte del manejo de cuenca, pero hablando en estas soluciones basadas en la naturaleza, en estos humedales o en estos sistemas de bioreactores, se pueden manejar con estos sistemas, pero la manera de manejarlos tiene que ser diferente, porque en un caso tenemos una contaminación por metales y hay que saber qué metales, cómo se comportan esos metales biogeoquímicamente, o sea, cuánto están de solubles, cuánto están de biodisponibles para los organismos, y cómo manejamos un humedal reactivo para inmovilizarlos. Y eso es diferente de lo que nos puede llegar por la Rambla del Albujón, un agua cargada de nitrato o unos sedimentos cargados de fósforo. ¿Por qué no hay fósforo en el acuífero? Porque el fósforo queda retenido en el suelo calizo, precipitado como fosfato de calcio o precipitado con el carbonato cálcico, y el nitrato no se retiene. Entonces, hay que ir al fundamento. No vale las generalidades. Mirad, cuando estábamos escuchando la ponencia de esta mañana, yo estaba flipado porque estábamos escuchando una lección a nivel ecosistémico y a nivel geomorfológico y a nivel de funcionamiento de grandes sistemas, casi a nivel global. Hemos visto varios ejemplos a nivel global, de varias revisiones sobre el problema de los humedales a nivel global. Eso, por ejemplo, yo no soy capaz de hacerlo porque no tengo ese conocimiento, pero a lo mejor sí puedo dar una recomendación de cuánto tiempo tiene que estar el agua dentro de un bioreactor desnitrificador para no crear un problema ambiental, o qué hay que hacer con el efluente de ese bioreactor para que no cree un problema ambiental, conociendo el comportamiento geoquímico o biogeoquímico de los elementos que se están moviendo ahí. Entonces, yo tengo un poco así de conocimiento, él tiene otro poco, Rosa tiene otro poco, cada uno tenemos una parte. Entonces tenemos que trabajar coordinadamente, pero siempre conociendo qué está pasando. La generalización no suele servir. Y esto viene a cuento
de la manera en la que muchas veces se cuentan las cosas o de las noticias que se están moviendo o de lo que uno escucha cuando salen noticias o cuando escucha la radio o cuando, pues como decía ayer Gonzalo, pues se oyen opiniones muchas veces totalmente desvirtuando los hechos. ¿Por qué? Porque es muy fácil mezclar y es muy fácil dar una información sesgada o equívoca o confusa. Entonces, lo único que podemos hacer los científicos ante eso es trabajar para tratar de transmitir los fundamentos en los que somos especialistas cada uno. Eso es lo que tratamos de hacer. Y basándonos en eso, podemos montar piezas para trabajar a nivel de pequeños sistemas, luego a nivel de finca, luego a nivel de cuenca y luego pues a nivel de todo el territorio. Y yo creo que si no hacemos ese planteamiento nos va a costar mucho, pero mucho, mucho. Bueno, no quiero alargarme más porque, bueno, pues podremos debatir, pero bueno, esa es un poco mi opinión, mi punto de vista y lo que yo puedo aportar así en este momento. Gracias. Muchas gracias, Pepe, por tus palabras. Miguel, adelante. Sí, se oye. Bueno, pues muchas gracias, señor moderador. Muchas gracias a la Oficina Técnica, al Ministerio, a todos los que han participado en la organización. Los que hemos alguna vez en nuestra actividad profesional organizado un evento de este tipo sabemos lo que cuesta, el trabajo y, desde luego, mi agradecimiento porque, en fin, lo hemos vivido todos y es muy importante. También las gracias por darme la oportunidad de volver. Y digo volver porque esta es la tercera vez que vengo a un foro en Murcia relacionado con la problemática del Mar Menor. Hago un poquito de historia, que ya en plan abuelo cebolleta. Bueno, en plan es de jóvenes, abuelo cebolleta es de abuelos. En 2014, a raíz de un proyecto que llevábamos en la Albufera de Valencia, en el cual el Tancà de la Pipa, que ahora hablaré de él, fue el elemento principal como humedal artificial para la mejora y la restauración ambiental, nos invitaron en San Javier, como digo, en 2014, organizado por ANSE, a unas jornadas relacionadas con la problemática del Mar Menor. En 2015, en octubre, lo he estado repasando, la propia Consejería de Agricultura y Medio Ambiente organizó una jornada sobre filtros verdes, en la cual, bueno, pues algunas de las personas que están aquí participaron ya hablando de todos estos temas. Estamos en 2015, ahora 2024. En 2016 ocurrió el evento y a raíz de ahí pues todo. He estado pues intentando seguir un poco, ¿no?, la evolución de los acontecimientos a partir de las noticias y la verdad es que me entristeció bastante lo que sucedió. Pero bueno, se veía venir y ya lo dijeron ayer muchas personas que esto iba a pasar. Bien, voy a aportar un poquito de información porque además creo que viene muy a la situación, ¿no? Antes comentabais, ¿no?, lo de situar humedales más en la zona media para controlar escorrentías. Bueno, pues os voy a contar un poquito, son 3 transparencias nada más, sobre un proyecto que estamos llevando en el Tancà de la Pipa. El Tancà de la Pipa, ahora veréis una imagen en la fotografía siguiente más de detalle, es un humedal artificial que se construyó transformando arrozales, 40 hectáreas de campos de arroz en el borde del lago de la Albufera. Fue una actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar que se inició entre 2008 y 2009. O sea, llevamos ya 15 años trabajando allí. Y con un muestreo mensual, un seguimiento muy continuo, hemos obtenido bastante información. ¿Qué es una de las cosas que hemos observado en estos muestreos de estos años? Pues que, aparte de las concentraciones, digamos, estándar que entran en el humedal, o sea, la idea del humedal es que recibe el agua de las acequias que tiene en los lados, la hace pasar a través de él y la depura. Esas aguas son aguas muy eutrofizadas, porque verdes, tal cual, porque es agua prácticamente del propio lago de la Albufera. A través de esos canales solamente llega agua cuando hay excedentes de riego, lo cual sucede en periodos muy concretos relacionados con el arrozal y cuando llueve. Y de ahí el tema de las escorrentías. ¿Qué pasa cuando llueve? Toda la zona perimetral del parque está muy antropizada. Las escorrentías urbanas, y hablo ahora de escorrentías urbanas, que era el foco
en el cual quería poner mi pequeña presentación ahora. Las escorrentías urbanas introducen una gran cantidad de nutrientes debido a las descargas de los sistemas de saneamiento que son unitarios. Y esas descargas van directamente en vena a la albufera. Y esta es la reflexión que al final haré. La adelanto un poquito. Está muy bien resolver todos los problemas que tiene la laguna con respecto al transporte de sedimentos, depuración, pero la escorrentía urbana va a ser muy importante. Lo es, lo que pasa es que seguramente está un poco enmascarada por los otros problemas. Pero va a ser muy importante, porque eso es lo que estamos viendo ahora en la albufera. En la albufera el saneamiento ya se ha completado prácticamente. No llegan aguas residuales, pero las escorrentías introducen mucha carga contaminante. Y eso es lo que estamos viendo en un proyecto de los de transición ecológica y digital, que salieron en 2021. Entonces, bueno, pues estamos estudiando cuál es el papel de los humedales artificiales, en concreto el papel del tanque de la pipa, en el control de esas escorrentías. Bueno, tenéis la localización en ese mapa, la zona norte de la albufera. Veis en el dibujo, en el gráfico de la derecha, cuáles son las dos rutas principales de los dos canales que bordean el tanque de la pipa y que llegan a la albufera, y en rojo, en la figura esa, están los puntos de descarga de los sistemas unitarios de esas poblaciones. Si no tengo el mando, si podéis pasar. No, sí, bueno, se ha quedado ahí, no pasa nada. Bien, simplemente aquí he puesto algunas fotografías para que veáis el aspecto, los que no lo conozcáis, del tanque de la pipa. Hablamos de humedad artificial, pero es lo que decía Rosa también. Al final es un ecosistema que se confundiría perfectamente con un humedal natural. Lo que pasa es que lo tenemos más controlado. Bueno, en esa figura tenéis también cuáles son los puntos de muestreo, las zonas de circulación por donde va el tanque, ¿vale? Y solamente os voy a enseñar una gráfica. No quiero extenderme mucho porque tampoco... Si pasas, por favor, la siguiente, sí. Bien, esta es una gráfica ejemplo de uno de los eventos. He mostrado el amonio como amonio, porque así, bueno, pues los que estéis más familiarizados con la nomenclatura de las confederaciones hidrográficas y calidad de agua de ríos, podéis ver mejor los valores. Fijaos primero en la línea discontinua, horizontal, donde marco el 0,84 miligramos de amonio por litro. Esa línea es la línea concentración estándar base media de estos 14 años que llevamos monitorizando. Hay más de 100 datos en estos años, con lo cual es un valor bastante sólido, ¿no? Entonces, fijaos, veis unas líneas verticales, que es la precipitación. Este es un evento bastante largo porque durante el mes de mayo del año pasado llovió bastante. En total, pues fueron entre 64 y unos 100 milímetros, con intensidades máximas, que es la barra más larga que se ve, de 37 milímetros. Bueno, pues fijaos, la línea roja es el agua que está llegando a la albufera como descarga de los sistemas unitarios. Fijaos que el pico llega a ser de 5 miligramos de amonio por litro, cuando el valor estándar es 0,84. Y la línea azul es la salida del primer sector del humedal, mientras que la línea verde es la salida del segundo sector del humedal. Es decir, la salida del humedal lamina completamente la carga contaminante, la concentración, en este caso, que está entrando. Lo cual muestra lo que sabemos o sabíamos de una forma más intuitiva que experimental. Sabíamos que los humedales regulan y controlan la carga contaminante. Bueno, pues esto es una muestra que efectivamente lo hace. Y tenemos números. Sabemos cuánta agua hemos metido, sabemos cuál es el tiempo de residencia, sabemos cuál es la carga hidráulica, y con todo esto podemos diseñar y podemos evaluar el funcionamiento de estos sistemas. Bien, tenemos mucha más información de fósforo, de sólidos, de materia orgánica. Estamos midiendo también contaminantes emergentes, microplásticos, en fin, estamos haciendo un estudio bastante interesante del impacto que tiene. Primero, lo que llega a la albufera, que eso era algo que también había que demostrar, que una vez hecha la depuración queda mucho que hacer con respecto a las descargas urbanas, y luego cómo los humedales son capaces de laminar esa carga contaminante. Y esto es para convencer, un poco lo que mencionaba antes el moderador, ¿no? Y para que confíen la población en este tipo de sistemas.
Voy acabando porque así damos paso a… Simplemente he leído las actuaciones también que se van a hacer en el marco del proyecto, me parecen muy interesantes. En su momento, cuando vine aquí a exponer los resultados del humedal de la pipa en un proyecto LIFE que os mencionaba antes, hablábamos de cuál era la capacidad de desnitrificación de un humedal natural de este tipo y haciendo unos cuantos números me he molestado en calcular cuál es la capacidad que tienen los humedales de astillas con respecto a un humedal natural. Bueno, pues el número me sale unas 100 veces. Un humedal de astillas es capaz de eliminar 100 veces más de nitratos que un humedal natural, que elimina, no es que no elimine, tengo los números, si alguien los quiere, se los paso, pero bueno, ¿qué es lo importante? Avanzar en la investigación para optimizar los procesos, porque al final esa optimización redunda en una menor superficie de ocupación del terreno y eso también es importante. Bien, acabo remarcando la idea de que es muy importante el control de las escorrentías urbanas. Hay que plantear soluciones también a escala pequeña en los municipios. Soluciones basadas en naturaleza, sistemas urbanos de desarrollo sostenible, que si queréis luego desarrollamos más, en lo cual también estamos trabajando, y como pequeños parches que al final hacen un gran continuo, creo que es muy importante trabajar en esta línea. Y en ese sentido, y hablando de la gobernanza que también nos preguntabas, ¿no?, y de las cuestiones sociales, los ayuntamientos se tienen que implicar muchísimo. Es clave en el saneamiento y, por lo tanto, ese es un aspecto que hay que introducir. Y si quieren ejemplos de cómo funcionan sistemas urbanos de drenaje sostenible, tenemos ejemplos y funcionan, con lo cual es importante avanzar también, yo creo, en ese aspecto. Pues de momento nada más, muchas gracias y seguimos la dinámica. Muchas gracias, Miguel, por esta intervención, al resto de ponentes también por esta primera ronda de palabras. Creo que son claras en cómo planteáis los elementos del juego para esta recuperación. Me interesaba mucho lo que comentabas, Miguel, aparte por la cuestión tecnológica y técnica de la pipa, que es un humedal histórico bien conocido y realmente demostrativo de su capacidad. Como ejemplo también paradigmático de otras posibilidades ocurridas en otros territorios fuera del campo de Cartagena y que pueden ser también extrapolables con la adaptación necesaria, evidentemente, al ámbito físico, ambiental, sociopolítico y cultural de este territorio y que puedan servirnos de guía tanto por la parte de la lección aprendida positiva como de las negativas también, que el fracaso es la mejor enseñanza muchas veces para retroalimentar los procesos, incluso la vida personal, ¿no? En ese sentido, creo que también es bueno que salgamos, aunque estamos centrados en Murcia, Cartagena, que salgamos a veces, ¿no?, de la esfera solamente de la cuestión más local y que elevemos un poco el plano para aprender de esas experiencias a nivel tanto de España como internacional. En un momento en el que España ya no está como hace 20 años, que siempre cuando yo empecé a trabajar hace 20, 25 años, 30 años, todo era como mirábamos al extranjero, ¿no? Dinamarca, Alemania, California, Francia. Parecía que no ocurría prácticamente nada más allá de publicaciones científicas conceptuales, pero que no tenían aterrizaje real en el territorio. Pero ya no es así. Ahora sí que tenemos cosas en marcha. De repente nos miran desde fuera, en muchos casos como sociedad que está en acción, en restauración, el caso del Ebro, el Ebro Medio, el Ebro Bajo, el caso de Doñana ahora en marcha, que será Daimiel, esperemos, que es la Albufera de Valencia, que tantos lugares, ¿no?, en el Mar de Campos, en el Cantábrico, en fin, hay mucha cosa ocurriendo entre administraciones de toda tipología y escala. Y me parece muy interesante que podamos también trascender un poco al hecho local, aunque adaptándonos a él, y que nos contéis las experiencias que conozcáis de dentro y fuera de España, que también fuera de España hay experiencias en California, por ejemplo, muy parecidas en el ámbito físico, el río San Joaquín, la zona de la bahía, ¿no?, que es un mar menor a otra escala, pero que funciona con similitudes agroganaderas y urbanísticas parecidas y problemática similar, y que nos contéis la experiencia dentro y fuera de España, que conozcáis, cómo podemos aprender de esas lecciones en positivo y negativo y aterrizarlas en el territorio del campo de Cartagena. Cualquier experiencia que nos podáis dar en ese sentido, tras la línea que ha marcado Miguel, creo que es interesante, incluso que profundices, Miguel, lo que comentabas de esa concreción de las lecciones que hemos ido alcanzando. Rosa. Sí. Gracias. Bueno, pues, a ver, lecciones. El uso de, por ejemplo, en cuanto al tema del empleo de humedales artificiales, tanto en zonas agrícolas como asociados a pequeños núcleos urbanos,
pero que en definitiva vienen a solucionar siempre el mismo problema, porque en la cuenca todos los puntos que generan contaminación terminan, como se ha explicado muy bien, ¿no? Termina todo llegando a las redes de drenaje y esto termina influyendo bien en lagunas costeras, en embalses, etcétera. El problema siempre es el mismo. El empleo, por ejemplo, de humedales artificiales es extensísimo. Aquí en el territorio nacional pues nos cuesta más y en el territorio regional todavía más. Bueno, no, porque ahora mismo estamos viendo que gracias a la iniciativa del Ministerio, bueno, van a ser una realidad, ¿eh? Y yo me quito una espina, o sea, llevo muchos años trabajando en esto, desde que empecé con mi tesis, incluso antes, que fue en el año 95, o sea, ya son años, y bueno, por fin voy a ver la ilusión de ver algo, un humedal, y no solo yo, sino ejemplo, ¿no?, para la sociedad y para todo el mundo. Pero ha costado mucho, ¿eh? Ha costado mucho. Cuando fuera, a nivel de todo el planeta, se han utilizado muchísimo. O sea, la historia es larga del empleo de humedales artificiales en aspectos de restauración, en control de contaminación difusa en las zonas agrícolas, tanto en puntos estratégicos de las cuencas agrícolas, en plan como humedales mancomunados a los cuales llegan los drenajes de varias parcelas, como a pie de parcela. O sea, es algo tan extendido, tenemos tantísimos ejemplos que no sé qué decirte. Y luego ya en el territorio nacional, pues podríamos hablar, por supuesto, de lo que se ha hecho en la Albufera, pero también nos podemos ir a las aguimols de l'Empordà, donde también se han ejecutado labores dentro del propio aguimols, zonas, dijéramos que se han sacrificado las zonas más alteradas o perimetrales para gestionar las escorrentías y proteger de esta manera el resto del espacio. Es decir, hay tantísimas experiencias, pero como punto en común lo que nos dicen todas ellas son algo que he comentado antes, ¿no? Hay que actuar a diferentes escalas de paisaje. Los humedales artificiales a final de cuenca son una solución, pero se trabaja mucho en las escalas medias y altas de las cuencas. Pequeños humedales más chiquititos, más fáciles de gestionar, de manejar, más sostenibles, que también es muy importante. Relacionado, por ejemplo, con lo que nos estábamos comentando en la conferencia de Carles, y creo que es un tema muy importante, frente a este cambio climático, ¿no? Cambio climático, podemos ver consecuencias a corto plazo, que la estamos ya viviendo, ¿no? El incremento de las temperaturas, los periodos de sequía, pero también esas lluvias torrenciales. Entonces, y luego a más largo plazo, pero tampoco demasiado largo, pues el incremento del nivel del mar, ¿no? Que esto va a afectar también a muchas de estas estrategias que se están llevando a cabo en humedales costeros. ¿Qué hacer frente a esto, no? Entonces, ya existen modelos por fuera. Carles nos ha puesto algunas iniciativas o ideas donde se pueden ver qué modelos o, bueno, que se puede aplicar. En las aguimols también hay algunos trabajos, me consta, de cómo gestionar este humedal costero, cómo enfrentar la gestión de cara a esta subida del nivel del mar. Sería también algo, por ejemplo, que tendríamos que mirar y mirar otros ejemplos. En el caso de este cinturón verde, ¿no?, que es genial, pero bueno, de cara a lo que nos viene, ¿cómo podemos hacer para para perpetuar esta gestión y que no haya ningún déficit? Los humedales artificiales, por otra parte, siempre se tienen que diseñar como se hacen en otros sitios, que es una premisa, ¿no?, que sean lo más autosostenibles posible, precisamente para ser capaces de amortiguar o estas lluvias torrenciales que pueden suceder, estos periodos de sequía o estos incluso incrementos de salinidad, porque Carles ha hablado del tema de la elevación del nivel del mar, pero como consecuencia también tenemos la salinización de las zonas costeras y eso te puede generar también problemas, ¿no? Los humedales naturales, como herramienta basada en la naturaleza, tiene capacidad para amortiguar muchos de estos efectos, ¿no? Y ejemplos es que hay muchos, fuera de España, y bueno, no voy a hablar de los de dentro porque tenemos representantes en la mesa que nos pueden hablar con más detalle de estos, ¿no? Bueno, nada más que decir. Muchas gracias, Rosa. Bueno, yo simplemente voy a hablar un poco desde mi experiencia. Yo estoy como la agua de transición costera entre el mar y la tierra. Pues nosotros, los que trabajamos en consultoría y a veces ejecutamos también proyectos, pues estamos un poco entre la administración,
y el usuario, entre la población y las administraciones y tal, y entonces, bueno, pues estamos ahí en esa transición y por eso muchas veces empatizamos con un lado y con el otro, ¿no? No es más a mí me resulta por lo menos bastante más fácil empatizar con todas las partes, creo, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, yo insisto en lo que planteaba antes de la escala, ¿no? Y de las soluciones en origen, es decir, todas estas actuaciones grandes que pueden hacer las administraciones, desde el Ministerio, Administración Regional o los propios ayuntamientos, están muy bien, son necesarias, pero creo que hay que intentar siempre atajar los problemas desde el origen. Y en ese sentido, pues nosotros hemos hecho muchísimas actuaciones pequeñas, de pequeños humedales, pequeños filtros verdes, canales de bioremediación, por ejemplo, que en un canal de 80 metros pues puede reducir, y además hay estudios que lo demuestran, ¿no?, muchísimo la carga de nutrientes del agua en un pequeño canal, que eso es accesible y no es costoso para que un usuario lo desarrolle en su propia finca, en su propio terreno, ¿no? Entonces yo insisto mucho en esto porque es una manera de corregir el problema en origen, porque estamos hablando de muchos granitos de arena que al final hacen la montaña, ¿no? Y por eso yo insisto mucho en esto. Otra cuestión que también por la experiencia y tal, que es lo que yo creo que puedo poner aquí un poquito en valor y así salirme un poco del ámbito más académico, que tenéis otra información y otra manera también de mostrarla, es con el tema de las grandes actuaciones. Y aquí sí me voy al marco de actuaciones, porque me parece muy importante los sistemas de licitación también, que tienen que estar muy vigilados. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces un buen proyecto, si no lo ejecuta una empresa que de verdad tenga o profesionales que sepan, con experiencia, etcétera, pues al final se pueden desvirtuar muy buenos proyectos, y se malgasta el dinero. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos partidarios además también de que se cree, o sea, que no se pongan todos los huevos en una misma cesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se hagan grandes licitaciones donde al final es un adjudicatario el que ejecuta una obra muy grande, muy importante, porque si sale bien, sale muy bien, pero si el adjudicatario no era el idóneo o no lo hace tan bien, pues estamos arriesgando una parte muy importante. Entonces, desde este punto de vista, el que se saquen a veces las licitaciones por lote más pequeño, se da juego a más empresas, a las pequeñas y medianas empresas además, y incluso a empresas posiblemente locales, que tienen más facilidad para acceder y van a trabajar también con más cariño si son de la zona que si vienen de fuera, y en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, me parece importante también que en el desarrollo de ese marco de actuación también vigiléis este tipo de detalles, que a veces son muy importantes, porque ya digo, yo he visto muchos proyectos que en el plano y en el origen eran muy buenos, muy potentes, pero que a veces por una mala ejecución ha quedado mal. De hecho, en el marco de actuación, por ejemplo, he visto que se plantean algunas actuaciones de bioingeniería, por ejemplo. La bioingeniería, si no se ejecuta bien, pues puede ser un fracaso, porque no estamos hablando de una ingeniería muy complicada, pero todo tiene su truco. Nosotros hemos ejecutado obras de bioingeniería y bueno, y no es lo mismo hacerlo bien que no hacerlo bien, ¿no? Y en este sentido, por eso yo creo que es importante la dirección de obras, el desarrollo de las licitaciones, etcétera. Luego, lo dije antes y quería insistir, el tema del mantenimiento. Todo este tipo de actuaciones, que es verdad que se hacen, si son soluciones basadas en la naturaleza, muchas veces al final van a tener un mínimo mantenimiento a largo plazo, pero a corto sí que a veces es muy importante que haya unos mínimos mantenimientos, incluso de corregir problemas que haya habido y que no, o cuando vemos que no está funcionando muy bien y hay que reconducir un poco la actuación que se estaba haciendo. Entonces, todo este tipo de cosas me parece fundamental. Y pensando también en el largo plazo, yo a veces peco de ingenuo, pero creo que es que hay que ser un poquito ingenuo también para ilusionarnos y para ver el mundo un poco más en positivo, ¿no? Pero yo creo que todo esto es una oportunidad. Es decir, yo ayer veía, aquí se respira cierta tensión, ¿no? Porque bueno, hay una presión por un lado sobre unos recursos y hay una presión también sobre los usuarios y sobre los productores para que corrijan los problemas que se observan en el medio y tal. Y yo entiendo todas las partes, ¿no? Pero creo que si somos capaces de transformarlo en una oportunidad y de remar todo en una misma dirección, cada uno dentro de sus posibilidades y de sus competencias,
pues yo creo que es una oportunidad para ayer se hablaba además de la oportunidad de ese sello reputacional de los productos, si somos todos capaces de remar en la recuperación del Mar Menor, también de mejorar la salud de las personas al final, ¿no?, de la salubridad. Entonces, bueno, yo animaría a que cambiáramos un poco las dinámicas. Yo sé que es difícil romperlas, pero yo os animaría a que cambiarais la dinámica y a que buscáramos la parte común, buscáramos el encuentro y a partir de ahí, pues las soluciones que al final la técnica, y aquí hay muchos académicos que saben muchísimo más que yo de cuestiones concretas, pero que están poniendo sobre la mesa dónde están las soluciones. Entonces yo creo que desde el pragmatismo hay que actuar ya, que también se dijo ayer. Es decir, no hay que esperar a tener toda la información porque nunca vamos a tener la información completa e idónea. Hay que empezar a actuar. Lógicamente, conforme nos vaya llegando la información, pues podremos ir mejorando y podremos ir planteando actuaciones más a largo plazo. Pero ya digo, yo animaría a dejar un poco atrás las tensiones y los enfrentamientos, que a veces, vistos desde fuera, sinceramente muchas veces se ven incluso absurdos, aunque se entienden, pero ya digo, yo animaría a remar en una dirección más constructiva, porque al final yo creo que va a ser bueno para todo el mundo, ¿no? Ahora, bueno, antes de que se me vaya de la cabeza, lo que acaba de decir Toni es una de las razones por las que hay que saber muy bien si venimos de Jumilla o nos vamos de Vinos. Porque poner la grava en un humedal, por ejemplo, una grava silicia o una grava caliza, puede determinar que el fósforo se quede retenido con más eficiencia o que a lo mejor no. Y la diferencia está en los detalles. Y él lo ha dicho muy bien. Si quien construye algo, pues utiliza el mismo protocolo para construir un club náutico que para construir un humedal artificial, pues mal vamos. Entonces, eso es muy importante, que si no se me iba de la cabeza y ya no. Otra de las cosas que ha dicho él también, que no quiero olvidarme, hacer un poco de énfasis, es en esa fase de después. ¿Qué pasa después? Si no, esto es una petición, una sugerencia o como una especie de grito de ayuda, ¿no? Por favor, que nadie construya nada si no hay un plan para monitorizarlo y para vigilarlo. No, que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo para que luego, en un breve espacio de tiempo, no funcione o funcione mal o no se puedan hacer correcciones, porque no sabemos todo, sabemos un poco de cómo hay cosas muy claras, pero hay muchas cosas que no están claras. Y hay muchas cosas que no se han ensayado, que no se conocen con certeza, que no se tiene el 100%, porque la ciencia es así. Aprendemos muchas veces sobre la experiencia. Entonces hay muchas cosas que, bueno, que tienen su incertidumbre, pero que se pueden corregir. Entonces, si se hace una actuación y se deja ahí porque ya está hecha, hay una alta probabilidad de que si hay un problema, que hay probabilidad de que lo haya, o de un funcionamiento no óptimo, no digo que no funcione, digo que no sea óptimo, pues no se pueda corregir. Entonces, como aquí está la Administración, pues por favor, no dejarlo ahí. Pensar ya por anticipado que eso hay que monitorizarlo, al menos durante un tiempo, para asegurarnos de que funciona y corregir si hay que corregir. Eso es muy importante. Pero bueno, como la pregunta o el tema que estábamos ahora mismo en esta segunda ronda era qué experiencias externas podíamos comentar, pues yo voy a comentar la experiencia externa que he podido este año pasado pues ver con mis ojos. Y como, bueno,
Rosa ha hablado de los humedales, seguramente Miguel también habla de humedales, pues yo voy a hablar de los bioreactores desnitrificadores, no porque sea mi libro, porque no lo es, sino porque he podido verlos in situ, en donde empezaron a ponerse en marcha y donde están desarrollados a nivel de finca y donde la oficina del Gobierno de Estados Unidos encargada de gestionar esto, pues tiene una serie de pautas, una serie de normas y una serie de recomendaciones, que es pues, lógicamente en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué empieza esto? Porque en el río, en el Golfo de México, en la desembocadura del río Mississippi, pues empiezan a morirse los peces. De eso ya sabemos aquí. Le llaman la zona muerta, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los drenajes de los campos de maíz y soja, que desde luego son un poquito más grandes, bastante más grandes que los que tenemos aquí, pues drenan hacia el río Mississippi y eso va a parar al Golfo de México y claro, pues lo de siempre. Lo mismo que aquí, aporte de nutrientes, superproductividad biológica, muerte de esa enorme biomasa de esos productores primarios, consumo por parte de los microorganismos de estos restos orgánicos y agotamiento del oxígeno. Y lo he querido decir porque necesitamos poner las cosas con su nombre. ¿Qué causa la anoxia? El consumo por parte de los microorganismos de esos restos de materia orgánica muerta en un proceso metabólico que ocurre en la naturaleza y que cuando se produce de forma exagerada, pues agota el oxígeno del medio y hace que después se mueran los peces. Siempre lo digo porque siempre lo encuentro mal escrito, mal descrito. Y es la base, ¿no? Como decía antes. Entonces, ¿ellos qué hacen? Buscan la manera de eliminar el nitrato. Miguel ha dicho que los bioreactores desnitrificadores, lo has calculado, yo no lo he pasada, sí, sí. ¿Cuántas veces más que los humedales? 100 veces, pero esto es por una sencilla cosa, porque los bioreactores desnitrificadores solo tienen materia orgánica, que es el sustrato que consumen los microorganismos. Igual que nosotros tenemos que comernos un filete o una lechuga o una lubina, porque no podemos fabricar nuestro propio carbono orgánico, porque no hacemos la fotosíntesis, pues estos organismos hacen lo mismo. Entonces, 100 veces más. Pero fijaros qué importante, él ha dicho 100 veces más aquí, con 20 grados de temperatura, 25, 18. En Estados Unidos se conforman si pasan de 20 miligramos litros de nitrato a 10, cuando aquí estamos pasando de 200 a 20. ¿Por qué? Porque si la temperatura es de 10 grados, los microorganismos no trabajan a buen ritmo. Fijaros. Entonces, ¿cómo funcionan allí? Pues en las fincas, los agricultores tienen bioreactores, pero no los tienen, o sea, eso no es porque se den de tortas por tenerlos. Yo pude asistir durante la visita que hicimos el año pasado, pues a jornadas en las que se informa a los agricultores, se les muestran resultados, se les convence de alguna manera de que eso va a ser algo bueno para ellos. Yo recuerdo, fuimos a visitar una finca y el propietario de la finca, y una finca muy grande, de cultivo de maíz y soja, dijo, es que yo quiero que mis nietos puedan, no se envenenen, no se vean perjudicados, no tengan problemas con el agua. Entonces yo quiero que el agua que drena de mi finca sea un agua con una calidad que no vaya a causar problemas cuando llegue al lago, cuando llegue al río, cuando llegue al mar. Allí hacen un trabajo de concienciación brutal y la gente no está por la labor. ¿Por qué? Si yo fuera un agricultor, y aquí supongo que habrá alguno, no lo sé, y me dicen que tengo que instalar, que perder una parte del terreno de mi finca en poner un sistema que además luego tengo que prestarle cierta atención, y que, bueno, que a mí en mi producción no me va a repercutir y encima si no me dan ayudas para construirlo y para mantenerlo, pues voy a ser reacio, claro, lógicamente. Entonces allí tienen un trabajo muy fuerte con las cooperativas, con las agrupaciones de agricultores, con el sector, y aún así les cuesta mucho.
Y aún así, los bioreactores que yo pude ver allí y que están instalados en las fincas, están allí. Y en los trabajos de monitorización que realiza la universidad, en este caso la Universidad de Urbana, con los que nosotros tenemos los contactos, de donde aprendimos a manejar estos sistemas, no les resulta fácil. Pero no lo hacen, no paran, o sea, no lo dejan. Y esa cultura, esto está embutido allí en esa sociedad y aún así les cuesta muchísimo. Pues no digamos más, si lo queremos trasladar aquí, donde no hay esa tradición, esa cultura, esa mentalización, es muy difícil. Entonces esto, pues no es fácil. No es fácil de implantar, no es fácil de ponerlo a funcionar y no es fácil de hacerlo parte del territorio, ¿no? Y hablo de este caso concreto de los bioreactores porque es lo que yo pude ver allí. Pero también vi humedales que recogen drenajes de fincas, también vi lo que allí llaman buffers saturados, que es un poco lo que decía Miguel, que es simplemente, fijaros, visitamos una finca donde tenían el cultivo de soja en una zona relativamente alta, que drena hacia un canal, que luego drena hacia otro, que drena hacia otro, que acaba drenando pues, hacia el cauce, hacia el río. Pues, como tienen un problema allí de que llueve, hay momentos del año en los que llueve demasiado y entonces pues, tienen un exceso de agua en los campos de cultivo. Entonces lo que hacen es poner drenajes para evacuar el exceso de agua que les genera la lluvia. Entonces, bueno, han convencido al agricultor, en este caso lo habían convencido, de que dejara una banda pues, de unos 20-30 metros y que sin cultivar antes del cauce, y entonces el drenaje atravesaba el suelo en esa franja. Y simplemente atravesar el suelo, los procesos, acordaros, biogeoquímicos, esa palabreja extraña, pues propiciaba la desnitrificación. No total, no completa, no había un control, no había entran 50 y tienen que salir 10 y tengo que forzar eso, no. Pero ya eso hacía algo, quitaba algo. Entonces hay toda una cultura ya digo, mucho más desarrollada que aquí, de que se pueden hacer cosas a nivel de finca para ir reduciendo esos impactos y para ir mejorando esas aguas. Bueno, el caso que comentabas tú, Miguel, pues me imagino que va en este sentido, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo. Pero fijaros, yo también me di cuenta de otro aspecto muy diferenciador. Allí ponen estos sistemas y lo que puedan hacer, lo hacen. Aquí estamos planteando que el efluente tiene que cumplir con unos umbrales de concentración establecidos en unas normativas. ¿Podríamos combinar ambas cosas? ¿Podríamos trabajar con un sistema a nivel de fincas, a nivel de cuenca, como hablábamos antes, en el que vamos a ver qué podemos hacer y luego vamos a llevar a ese cinturón verde estos efluentes ya tratados o parcialmente tratados, en donde sí vamos a tener un control exhaustivo sobre lo que entra y sobre lo que sale para que lo que sale cumpla con unos umbrales y unas condiciones de unas normativas? ¿Podríamos trabajar de esta manera? A lo mejor podemos hacerlo, si ponemos un poco todos de nuestra parte. A lo mejor la monitorización y, digamos, el control de lo que se hace a niveles de fincas pues puede ser un poco menos exhaustivo, porque lo que queremos es aportar algo y ya empezar a contribuir a que ese agua esté en mejores condiciones. Y donde vamos a tener un control estricto es en esos sistemas que van a estar en el cinturón verde, que deben estar, pues porque el señor que está en la finca habrá que darle una ayuda para que, o el conjunto de fincas para que construya algo, pero lo que sí va a estar gestionado por las administraciones puede ser este cinturón verde. Y ahí sí a lo mejor podemos controlar estrictamente lo que entra y lo que sale. Y lo podemos manejar aumentando el tiempo que está el agua dentro o disminuyéndolo, dependiendo de la época del año, dependiendo de lo que entra y dependiendo de cuánta agua queremos que salga y cómo. ¿Podríamos hacer esto? No tengo ni idea, no lo sé. Probablemente sea más difícil que construir las pirámides, pero creo que es un poco
el horizonte o el umbral, o podría ser un umbral que podríamos intentar acercarnos, ¿no? Pero ya siempre partiendo de esa idea de gestión integral en el conjunto de la cuenca. Si, bueno, los americanos son capaces de hacer algo así, que no son más listos que nosotros, pero para nada, pues yo creo que nosotros podríamos hacerlo a un nivel mucho más pequeño, puesto que el campo de Cartagena es mucho más pequeño que aquellas extensiones, o sea, un trocito de aquello es el campo de Cartagena. Pues si lo pueden hacer en aquel sitio tan enorme, pues a lo mejor aquí también lo podemos hacer, ¿no? Podemos tomar estos ejemplos y que nos ayude a avanzar, ¿no? en esta gestión, ¿no? Y bueno, pues puede ser una... Claro, muchas gracias. Muy interesante, Pepe, esta referencia de Estados Unidos. Algunas son históricas y referencias en California de, por ejemplo, los bypasses en Sacramento, que tiene más de un siglo ya, y una cultura que están demostrando que el arroz que producen en el bypass es mejor, la biodiversidad es mejor y culturalmente está instalado y van a hacer nuevas actualizaciones de ese tipo de bypasses que son además multifuncionales, no van solamente a un rendimiento, a un retorno, sino a varios a la vez, con cada dólar invertido. Claro. O sea que ejemplos muy interesantes. Miguel. Bien, pues gracias, Fernando. Acabo rápidamente. Suscribo completamente lo que han dicho mis compañeros de mesa. La verdad es que sus comentarios son tremendamente acertados. Yo solamente quería incidir en dos aspectos. Uno, el del mantenimiento, y poniéndoos un ejemplo, que es un poco también lo que he venido a aportar. Claro, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, parece que como es naturaleza, bueno, pues va sola y no hay que hacerle nada. Bueno, pues ese es un concepto que tienen muchos gestores en la cabeza y evidentemente no es así. Y os pongo un ejemplo. En 2019 tuvimos en el Tancat de la Pipa un caso de botulismo. Pues la bacteria esta que vive en condiciones anaerobias, altas temperaturas, bueno, pues ese verano fue bastante fuerte. Y se empezaron a encontrar aves muertas, pues estuvimos recogiendo en plan voluntario, en plan, se me pega lo de en plan. Y bueno, ¿qué había pasado? Pues que en 10 años se había hecho un mantenimiento mínimo, pues sí, se habían cosechado algunas zonas, pero todas las zonas de caminos, riberas, bordes, pues el carrizo y la enea habían crecido de una forma espectacular. De hecho, algunos compañeros en alguna ocasión, ya avanzados los procesos de monitorización, se perdieron dentro del Tancat. Y mira que es difícil, por la densidad de vegetación que había. Entonces, bueno, ahí la Confederación actuó rápidamente, se hizo un reseteo prácticamente completo del Tancat, revegetando, reperfilando las lagunas y, bueno, pues estamos funcionando y de momento bien. Hemos mejorado también los procesos de gestión, pero claro, es que es importante tener esto en cuenta, el mantenimiento. La retirada de vegetación es clave porque la materia orgánica se va acumulando allí y el sedimento cada vez es más anóxico, lo cual está muy bien para desnitrificar, ¿no? Dices, vale, pero no está bien para la biodiversidad. Y la otra cuestión en la que quería incidir, por favor, sistemas urbanos de drenaje sostenible para la gestión de las descargas de saneamiento unitario en las poblaciones. Pasará aquí como pasaba en la Albufera, que es el problema que todavía tenemos que resolver. En la Albufera hay tanques de tormenta en construcción por Aquamed desde hace 12 años. También con problemas administrativos del tipo de los que apuntabais también, Tonia. Y hay problemas que hay que resolver. Esos tanques no están en marcha todavía y es un problema importante. Entonces, el control de las escorrentías para el Mar Menor va a ser también crucial. Y es importante ponerse las pilas a la vez que se está haciendo, porque no he visto este tema, está en las leyes, sí que he visto la ley, creo que de 2020 que menciona, pero no he visto en el programa de actuaciones, no sé si lo habrá, igual me equivoco, algo específicamente dedicado a esto. Y es muy, muy importante. Lo dejo aquí y así podemos charlar un poquito. Gracias. Bien, gracias por la brevedad y por el apunte de Miguel.